Bendiciones a todos. Bienvenido a nuestro podcast. Hoy será un podcast a forma de diseño de Dios y que vamos a fluir según lo que el Señor ha puesto. En este día vamos a tocar un tema muy importante que va a bendecir tu vida y solamente Dios va a saber dónde va a parar ese tema. En primer lugar, vamos a empezar con una oración y le voy a orar. Mi hermano Moisés, acompáñanos en esa oración, cierra los ojos para poder orar con las personas que va a ver este video. Padre eterno, Rey de toda la gloria, tú eres grande y poderoso, tú eres extraordinario, Señor. Tu gloria permanece para siempre. En esta hora, Señor, que sea tú, Padre eterno, bendiciendo a cada persona que está viendo este video y que esa oración pueda traspasar la pantalla y llegar a hogares, llegar a otros lugares, Padre eterno, y que tu gloria sea todopoderoso en cada vida, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Sea tú sanando, sea tú libertando, Padre eterno, y lo que están en dificultad, Señor, que sea tú levantándolos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy inicio esa conversación. Me acompaña nuestro hermano Moisés, que es un hermano en Jesucristo, que es un hermano que tiene mucho del Señor. Y vamos a tocar un tema que se trata sobre Moisés, del inicio de la historia, y es un tema muy importante. Y vamos a ver cómo Dios cambia de identidad a alguien. Y yo sé que lo que está viendo este video, si está en algo malo o si la gente está diciendo otras cosas, va a ver la identidad que el Señor tiene para tu vida. Vamos a iniciar en Éxodo capítulo 2, versículo 15, que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. El primer punto en ese podcast es que Moisés huyó delante del Faraón. Él quiso proteger a su pueblo. Vio que estaban maltratando a un hermano y le quiso dar la mano. Pero cuando el faraón, se dio cuenta de lo que había pasado, él fue a matar a Moisés, pero Moisés huyó del lugar. No sé en lo que usted está, pero Dios va a hacer que regrese de nuevo y nadie se dará cuenta porque verá algo diferente en ti. Mi hermano Moisés es un punto que me encanta porque veo que el faraón está atrás de Moisés y después de un cierto tiempo Moisés regresa en el mismo lugar y fue irreconocible. Lo que pasa es que lo que eras ayer va a ser cambiado cuando tienes un encuentro con Dios. Lo que hacías antes será pasado y lo que harás ahora será lo que Dios ha diseñado. Mi hermano Moisés, es algo muy interesante cuando Dios cambia a alguien. Antes lo perseguían y ahora él vino y ellos mismos que le perseguían huían de él porque tenía el poder de Dios. Las plagas, todo esto Dios utilizó a Moisés. Entonces vemos que el Señor cambia las historias y él va a cambiar historias de personas que están viendo ese podcast. Mi hermano Moisés, ¿qué usted nos puede decir sobre esto? Amén, amén. Primero Dios le bendiga a cada persona que está escuchando este podcast. Y me gusta mucho esta parte de que de lo de la identidad, porque él nació siendo hebreo, pero fue a un palacio de Egipto, y tuvo que huir de ese palacio porque pasaron situaciones en las cuales atentaban con su vida, y el Señor les recordó cuál era su identidad. Y la identidad no es como decirte de dónde tú eres, sino quién eres, porque de donde tú provienes puede ser
un lugar aquí en la tierra, porque la carne proviene de un lugar aquí en la tierra, más lo espiritual viene de parte de Dios. Y a veces nosotros no sabemos esa identidad de que nosotros le pertenecemos a Dios. Y el enemigo nos trata de engañar y decir de que nosotros no somos de Dios. Esa vez cuando él escapó de Madián, muchos pueden decir él escapó por cobardía. Lo que pasa es que eso ya estaba predestinado, porque él tenía que huir no solo de la muerte, sino huir de ese lugar donde él no pertenecía, huir del lugar donde todavía tenía los ojos vendados, porque sí, él sabía que él era hebreo, mas sin embargo no sabía qué tan poderoso iba a ser su llamado. Y por eso nosotros tenemos que huir de muchas situaciones que nos encierran, esas situaciones que no nos dejan ser uno con Dios. Cuando Moisés estaba en Egipto, él no podía ser uno con Dios porque no conocía quién era Dios. En muchos momentos de nuestra vida nosotros no podemos conocer quién es Dios. Y Dios se le presenta a Moisés de una manera tan peculiar que fue en un árbol encendido como una zarza. Se le presentó ahí Dios a Moisés y le dijo algo de: quítate las sandalias porque donde tú estás pisando santo es. Eso es algo muy profundo, porque muchas veces eso nos da a entender a nosotros que cuando nosotros estamos pisando algo santo, nosotros tenemos que darle el debido respeto. No solamente eso, esa forma tan peculiar en la que Dios se le presentó a Moisés es como tú siempre has visto esos dioses ajenos. Tú siempre has visto a esos dioses que son de barro, esos dioses que son de oro, esos dioses que son de plata, que tú los puedes ver, que tienen una forma. Mas sin embargo, yo soy un Dios que no importando dónde esté, yo siempre estoy aquí, siempre voy a estar contigo y te voy a recordar quién tú eres. Yo soy Jehová tu Dios. Vemos en capítulos posteriores que se le va presentando, va hablando con él. O sea que lo que nos enseña esa historia de Moisés es que Dios en cada momento nos está comunicando cosas. Y a nosotros se nos olvidan algunos detalles que ya el Señor nos ha comunicado. Y te podrías preguntar: ¿qué Dios me ha dicho a mí para yo saber actuar? ¿Qué Dios ha hablado en mí? Y hay una frase que Jesucristo mismo utilizó, y es: ojos para ver y oídos para oír. Si nosotros tenemos oído y tenemos los ojos para ver y oír, y no son cosas de aquí de la tierra, sino es escuchar cosas espirituales y ver cosas espirituales. Mi hermano Junior, este tema es tan profundo porque nosotros siempre tenemos un llamado, pero le damos una vista, una vista omisa a ese llamado. Y creemos que ese llamado es para beneficio de nosotros. Y lo que nos enseña en la historia de Moisés es que tuvo que escapar de la comodidad, porque algo que él tuvo que irse es de la comodidad. En ese palacio él estaba viviendo cómodo, con comida, estaba con buena bebida, no tenía ninguna precariedad. Mas sin embargo tuvo que irse a un desierto tan grande, cruzar Egipto para ir a Madián. Y yo quiero, Junior, que tú continúes con este tema, porque realmente está siendo muy buena este tema. Aleluya, wow, poderoso es el nombre del Señor. Y algo que mi hermano Moisés decía y que me tocó fue que escapó de Madián, que huyó. Y si alguien escucha el podcast, podría decir: pero ¿cómo huyó en Madián? De Madián. Lo que pasa es que cuando Dios te llama, te saca en el lugar que tú estás y te pone en el lugar que tú debes de estar. Donde tú estás ahora quizás no es la realidad de Dios, lo que Dios quiere contigo. No dejes de lo que usted está pasando ahora
se convierte en lo que usted quiere ser, sino que usted debe ser lo que el Señor ha escrito para ti. Moisés ya tenía una historia, aunque estaba en Egipto. Tenía una historia. Moisés tenía un sello ya, aunque fue criado por la persona egipta. Él adentro tenía una historia ya escrito. No sé usted qué historia piensas que tienes o qué historia piensas que está escrito en ti. No es lo que pasaron con tu familia, no es tu pasado, tu historia. Tu historia es lo que está escrito en la vida, en el libro de la vida eterna, en ese libro que permanece para siempre. Es por eso que Moisés, aunque pasaron muchas cosas, él no pudo ser diferente a lo que Dios ha escrito. Pueden pasar lo que pase, usted será lo que Dios ha escrito sobre ti. Pueden venir lo que vengan, usted será lo que Dios ha escrito sobre ti. El Señor tuvo que aparecerse, como decía nuestro hermano Moisés, en un árbol, la zarza que ardía. Y cuando el Señor aparece, el Señor dice algo que me encanta. Él le recuerda a Moisés su antepasado. Y él le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac, yo soy Dios de Jacob. También usted debe de saber esto, que Dios es el Dios de Abraham, que Dios es el Dios de Jacob, porque Dios hizo grandes cosas con esas personas. Lo que el Señor también le está diciendo a Moisés cuando tuvo ese encuentro es que lo que él hizo con Abraham, él puede hacerlo con Moisés. Le está diciendo, lo que yo hice con Jacob, lo voy a hacer contigo. Cuando Dios te hace recordar de personajes bíblicos, lo que te quiere decir es que la historia que él escribió con esa persona, él va a escribir una historia parecida contigo. Y él va a hacer grandes cosas en ti. Cuando Moisés recibió esa palabra, sabiendo la historia, él podía, wow, decir Abraham, wow, alguien que tiene tanta fe. Jacob, que era un hombre que su nombre fue cambiado a Israel. Lo que también el Señor le quiere decir a Moisés cuando tuvo ese encuentro es que eres el Dios de Jacob y el nombre de Jacob cambió a Israel. Está diciendo, yo soy el Dios de Israel y es el mismo Dios de Israel va a estar contigo. Y yo te vengo a decir también, ese mismo Dios que hizo que el pueblo de Israel pasara del Mar Rojo va a estar con usted, va a estar con su familia. Pero tú tienes que saber que debes de cambiar de identidad para poder ver la buena obra del Señor. Moisés, cuando vio la salsa que ardía, él dijo, dame acercarme para ver esta visión. Y cuando él se acercó, escuchó una voz hablando en medio de la salsa, algo que es impensable naturalmente, pero sobrenaturalmente es todo posible. Entonces cuando Moisés fue a ver, llegando al lugar, como decía nuestro hermano Moisés, se quitó la sandalia, tuvo que quitarlo. Esa sandalia significa todos los pecados del pasado, todos los errores del pasado. Cuando quitó esa sandalia, significa esa identidad errónea que tenía antes. Fue quitado ahí, porque los zapatos, la sandalia, tienen abajo, tienen suciedad de todo lo que caminamos. Y el camino de Moisés, todo ese camino en el desierto, todos esos polvos del pasado, no podía entrar en la presencia de Dios, porque Dios lo iba a cambiar completamente. Usted en ese podcast va a salir diferente, porque usted será cambiado. Dios va a quitar ese zapato que usted tiene lleno de polvo y le pondrá otro diferente. Dios cambiará su identidad. No sé lo que usted era. Lo que yo sé es que lo que Dios va a hacer contigo será poderoso. Y tocando ese tema del encuentro que tuvo Moisés con Dios, mi hermano Moisés, me llama la atención
de cuando habla de Abraham en un encuentro que tiene, que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Pero cuando pasa esto, Moisés cubrió el rostro, porque, porque sabía ya la historia de esas personas que Dios le estaba diciendo. Wow, es algo fuerte. Dios va a hacer grandes cosas contigo y te sorprenderás cuando sepas cómo Dios te está viendo a ti. No como la gente dice que eres, no, como Dios te ve. Si usted se da cuenta, va a pensar diferente, va a caminar diferente, va a hacer todo diferente. Mejor preocúpase de lo que el cielo piensa sobre usted que lo que la tierra dice sobre usted. Porque lo que la tierra dice sobre usted no es lo que Dios ha escrito, sino lo que el cielo dice sobre usted. Entonces, mi hermano Moisés, ¿qué usted no puede decir de esos encuentros que el Señor tuvo con Moisés? Aleluya. Aleluya. Mira, ahora tú hablando acerca de ese encuentro, estaba pensando algo, y es un ejemplo que quisiera poner acerca de identidad. Mira, tú puedes ver esto. ¿Qué es esto? O sea, tú me puedes decir qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es? Eso es la cabeza del cargador. La cabeza del cargador. ¿Y esto qué es? Un control de videojuego. Bien. Muchas veces nosotros somos cabeza de cargador y queremos hacer la función de un control de videojuegos. Y hay veces que somos un control de videojuegos y queremos servir para cargar. Si Dios algo tiene es que es un Dios de orden. Si Él te hizo como cabeza de cargador, es para que tú conectes a celulares, para que los puedas cargar, para que puedan ser funcionales. Si te hizo como un control de videojuegos, la función tuya es el vínculo entre tus manos con lo que estás viendo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Nosotros debemos de saber no solamente de dónde nosotros vinimos, sino para qué nosotros vinimos. Esto es algo que es muy importante para nuestro espíritu y para ayudar a otros, porque nosotros también tenemos que entender que somos siervos para servir. Nosotros no estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Si yo soy una cabeza de cargador y lo único que quiero es estar desconectado, nadie puede venir a cargar aquí porque yo no estoy recibiendo ninguna energía. Y yo no puedo decirle a alguien, conéctate a mí, porque conmigo tú vas a recibir carga. No, esa es otra cosa. Si nosotros no sabemos de dónde viene nuestra fuente de energía, nosotros no le podemos brindar ni un poco de energía a otra persona. O sea, si nosotros no sabemos de dónde viene nuestro sentir, no podemos hablarle a otro de cuál es el sentir que tú debes de tener. No, porque yo no lo conozco. Y si hoy tú tienes ese pensar, yo quiero que si tú eres o te sientes cabeza de cargador, empieza a conectarte desde la fuente divina. Porque primero no vas a recibir energía tú, ni se lo vas a enviar a otro. O sea, no vas a recibir del Espíritu Santo, ni de parte tuya vas a poder comunicar a otras personas. Y yo quiero que también, como identidad, hay algo que nosotros debemos de hacer, y es soltar el control y entregárselo a Él. Cuando nosotros queremos tener el absoluto control de todo, nos olvidamos de quiénes somos, nos concentramos en cada botón, en presionarlo de una manera correcta. Mas sin embargo,
El único que creó cada uno de esos botones, de estos botones, hubo un creador que lo hizo, cada uno de esos botones. Y ese creador sabe para qué funcionan esos botones. Y nosotros a veces no sabemos para qué funciona y presionamos cualquiera pensando que vamos a dar una bendición. Y al final no estamos bendiciendo, solamente estamos dándole a un botón. Y eso es cuando nosotros hablamos, como en la Biblia dice, si yo puedo estar hablándole a las personas acerca del Señor, pero si en mi corazón no hay amor, solamente estoy hablando del vacío. Si en mi corazón no existe Dios, yo no puedo estar hablando acerca de Dios, porque no es algo que yo conozca. Ahora, si yo estoy empezando a recibir de Dios, yo voy a hablar de parte de mi experiencia. No solamente de mi experiencia, sino de lo que ya yo estoy aprendiendo. Por eso es muy importante aprender de la Biblia, porque yo no puedo hablar de la Biblia si yo no la conozco. La Biblia es otra parte de nuestra identidad, porque existe lo que se llama acta de nacimiento. El acta de nacimiento nosotros lo adquirimos cuando nos declaran. Automáticamente cuando nos declaran tenemos un acta de nacimiento, que es el que certifica cuáles son quiénes son nuestros padres, qué día fuimos declarados. En la Biblia es como si fuera un acta de nacimiento, porque ahí es donde declara cada cosa que nosotros necesitamos desde que nosotros nacimos de nuevo en adelante. Porque cuando empezamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son un sinnúmero de cosas para que nosotros lo podamos utilizar. Y a veces nosotros como cristianos nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de que cada página nos da una enseñanza. Y hay libros que son históricos, hay libros que son para asuntos literarios, pero cada uno de esos libros nos comunican algo. Y si nosotros, vuelvo a decirlo, no estamos conectados bajo la fuente divina, no vamos a tener el discernimiento necesario para aprender lo que está en la Biblia. Por eso la identidad de nosotros es tanto como para hablarle a una persona y decirle Cristo te ama. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien Cristo te ama si yo no he sentido ese amor de ese Cristo? ¿Cómo yo le voy a decir Dios te bendiga si yo no he sentido de parte de Dios esa bendición? Nosotros tenemos que primero conocer, y ese conocer a Dios es un sinnúmero de pasos que al final cada uno de ellos nos van a hacer tener una conexión divina. Esa conexión que no se va a soltar, esa conexión, porque gracias a Dios tengo esto. Cuando nosotros estamos conectados bajo la fuente divina, podemos hacer diferentes conexiones. Esa identidad que nosotros tenemos desde la fuente divina, podemos llevársela a otras. Por eso estoy diciendo que no podemos decir, si no sentimos ese amor, no podemos hablar de ese amor, porque no hemos sentido todavía ese amor. No sabemos lo tanto que Él nos ama. Incluso ahora mismo, en este momento, no sabemos ese amor tan grande que el Señor nos tiene, porque dar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hablar hoy en día de Él, es algo que humanamente no podemos entender. Pero lo que sí nos enseñó es que nosotros debemos de siempre estar conectados bajo la fuente divina. Porque si nos conectamos a cualquier otra fuente que nos da un voltaje diferente, un voltaje menos, créanme que usted no va a estar lleno. Y ese voltaje menos lo da el mundo. Ese voltaje menos lo dan las comodidades. Cuando hablamos de que Moisés vivía en palacio, cuando Moisés vivía en palacio, él podía comer los mejores alimentos, porque vivía bajo el palacio, bajo bajo el reinado. Moisés comía la mejor comida, dormía en las mejores camas, vestía las mejores túnicas, mas no recibía el mismo voltaje. No recibía el mismo voltaje. Recibía un voltaje carnal, mas no recibía de parte espiritual. Por eso, cuando estamos en el mundo,
Nosotros sentimos solamente placeres y tenemos que ir sumando placer en placer, en placer, en placer, para poder por lo menos llegar a ese voltaje que solamente el espiritual, Dios lo puede dar. Y debemos de recordar que el mundo lo único que nos puede dar son efectos placebos. Hermano Junior, hay algo que en medicina que para personas que no tienen alguna patología se le dan lo que son pastillas placebo, que personas que sienten que tengo un dolor, pero al final no es que tengan ese dolor, sino que lo tienen de una forma mental, se le dan unas pastillas placebo. Esas pastillas placebo no tienen ningún contenido, solamente está la forma, esa persona se la bebe y ya al tiempo se sienten bien. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en el mundo y cuando vivimos bajo las comodidades del mundo. Este mundo tiene muchas comodidades y esas comodidades nos hacen olvidar esa esencia que ya Dios echó en nosotros. Esa esencia que estamos para servir, no para ser servidos. Si nosotros vivimos para ser servidos, estamos yéndonos de esa imagen a la cual el Señor ya nos ha puesto. Debemos de servir. Antes de ser servidos debemos de servir. Cuando Moisés tuvo que huir, Moisés pasó por muchos procesos. Uno de ellos fue escapar no solamente de la muerte, sino también tuvo que escapar de una identidad en la cual él se creía. Él se creía esa identidad de Egipto. Egipto le dio una identidad. Tú vives en palacio, pero en Egipto también hay algo profundo acerca de eso. En Egipto él no podía llegar en ningún momento ser tener el alto mando, porque él no era de la familia de la realeza. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. Tu espíritu está marcado para el Señor. Si tú estás hoy escuchando esta palabra y no sabes hacia dónde ir, no sabes quién eres y no sabes qué vales, primero tú vales cada gota de sangre derramada por esa cruz. Tú no sabes quién eres. Tú eres hijo de Dios. Ese mismo Dios de Jacob. Ese mismo Dios de Abraham. Ese mismo Dios de Israel. Ese mismo Dios que libertó a ese pueblo de casa de servidumbre. Por eso hoy, cuando tú dices yo soy hijo de Dios, tú no estás atado a nada, sino que ya tú te sientes libre. Porque desde ese momento ya empezó Dios a darnos esa libertad del mundo, esa libertad de que yo estoy dentro de una comodidad. No, yo tengo que salir de esa comodidad para empezar a ver cuáles son las cosas que el Señor tiene para conmigo. Dígame, mi hermano Junior, ¿qué usted opina acerca de eso? Está poderoso, de verdad, y esa ilustración que usted acaba de hacer con el cargador, cuando usted lo estaba haciendo, estaba pensando del encuentro que tuvo Moisés con Dios. Moisés no tenía ningún diseño. Moisés no podía transmitir energía, pero cuando se conectó con Dios, pudo transmitir energía al pueblo. ¿Sabe? Hay que tener un encuentro para poder hablar del encuentro. Moisés no tenía ni testimonio, no tenía nada, pero solamente cuando tuvo ese encuentro con la salsa que ardía en fuego, cambió su forma de pensar. Y algo muy poderoso que usted decía, mi hermano, es de la conexión. Y cuando tú te conectas con Dios, Dios te da esa energía para hacer múltiples conexiones. Eso mismo que hizo Moisés. Moisés se conectó con Dios y con lo que se conectó con Dios, él pudo dar al pueblo. Aleluya.
algo que me encantó fue que Moisés siempre iba delante de Dios y cuando Moisés bajaba venía con mensajes de parte de Dios para conectar el pueblo con Dios. Dios te va a dar esa autoridad para conectar a otros con Él. Entonces, de la forma del control, y a veces pensamos que tenemos el control, controlamos esto, tenemos esa agenda. Dios es el que tiene la verdadera agenda. Él cuando escribe algo, permanece lo que escribe. Cuando Él escribe algo, cumple lo que Él escribe. Entonces, cuando usted mismo piensa que tiene el control, su mente va a pensar que usted es el dueño de todo absoluto. Usted tendrá ese ego de decir que yo puedo, yo tengo esa fuerza. Eso mismo que el enemigo está haciendo con mucho. Está haciendo a esa persona creer que tiene el dominio y el control, pero verdaderamente nadie tiene el dominio ni el control, solamente lo tiene Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. El enemigo no sabe lo que va a pasar mañana. Solamente Dios sabe lo que va a pasar en 3 días, porque Él es el creador. Él conoce el principio y Él conoce el final. Entonces, tu vida está en la mano de Dios, porque Dios es el que va a controlar. Y cuando Él controla tu vida, usted será diferente. Su vida tendrá otro esquema. Usted va a ser dirigido correctamente, porque cuando usted está conectado en el control del enemigo, usted será conducido al mal. Pero cuando usted está conectado bajo el control de Dios, será conducido al bien. Usted va a dar fruto para el mundo, y el mundo verá que usted tendrá fruto y dirá: wow, esa persona tiene un pasado, mira lo que hacía antes, ¿por qué se ve diferente? ¿Por qué se ve brilloso? ¿Por qué se ve tan fuerte? Y tú le dirás: es que yo tuve un encuentro con Dios, yo tuve un encuentro con una salsa que ardía en fuego, y habló alguien conmigo, y él dijo algo y que me cambió la vida. Esa historia, mi hermano, me encanta, porque te enseña que Dios te puede cambiar, te enseña que Dios te puede libertar, te enseña que Dios puede hacer que la gente que pensaba algo malo de ti cambie su pensamiento, porque cuando Él tiene un encuentro contigo, lo que eras en el pasado solamente, aleluya, queda ser una sombra, ya no existe, pero lo que tú vas a hacer ahora será lo que era escrito. Entonces, mis hermanos, casi estamos culminando el podcast. Y antes de culminar, mi hermano, de verdad que sí, me llegó algo que el último que tenía ahí, y tiene conexión de lo que usted compartió. El Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y usted tiene que saber esto. Es Él que te va a sacar en lo que usted está ahora. Yo soy el que soy. Es Él que te ha llamado. Yo soy el que soy, que te ha libertado. No debes de estar mendigando al enemigo, a las cosas del pasado, sino que debes de saber quién te sacó del desierto. Moisés le preguntó: pero cuando yo voy a hablar con mis paisanos, ¿cómo voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me envió? Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es algo poderoso. Lo que quiso decir Dios a Moisés es: yo soy imparable, yo soy invencible, yo soy el creador, yo soy alfa y omega, el principio y el final. Sé lo que va a ocurrir, sé lo que va a suceder, sé lo que va a pasar. Tengo el control, tengo el mando. Usted tiene que saber esto. El gran yo soy está con usted. El gran yo soy te va a acompañar. El gran yo soy te va a libertar. En lo que usted está, ya no serás un control del enemigo, sino Dios te va a controlar. Ya no serás esa persona que está caminando sin un camino correcto. Serás aquella persona que Dios quitará la sandalia y usted va a caminar en un camino lleno de poder, lleno de bendición, lleno de autoridad de parte del Señor. Mi hermano Moisés, no sé si usted tiene algo que decir para poder culminar. Claro, claro que sí, claro que sí.
me llegó algo a la mente, y es, ¿por qué cuando Moisés estaba en proceso de liberar al pueblo, por qué no, en vez de liberar al pueblo de Egipto, sacarlo de Egipto, eh, no le entregó Dios a Egipto? No solamente está el hecho de que había que llegar a la tierra prometida, sino que también hay algo que tú y yo hemos hablado, es acerca del diseño que Dios tiene. Egipto era un lugar de servidumbre para los hebreos, y Dios ya le tenía una promesa a los hebreos de que iban a llegar a la tierra prometida. Hay muchas veces que nosotros estamos pasando por un proceso y queremos que se nos devuelva eso que ya nosotros no tenemos, eso que ya se nos fue quitado. Y me llegó eso a la cabeza, y es que nosotros no debemos de esperar lo que nosotros habíamos tenido antes, sino debemos de esperar lo que el Señor nos va a entregar después, porque eso no era del diseño que Dios quería para con nosotros. Eso de entregarle Egipto a Moisés no era el diseño para que los hebreos habitaran ahí. Ya el Señor había dado una promesa, y el Señor ya te ha dado una promesa. El Señor ya te ha hablado. Lo único que tienes que conectarte de manera espiritual con Dios. Eso es algo muy esencial y muy importante. Conectarnos de una manera espiritual con el Señor. Y no es nada más orando, ayunando, no es solamente haciendo silicio. Esa conexión que uno hace con el Señor debe ser más profunda, incluso más que, más que con tus padres, porque es tu Padre Celestial con quien tú vas a estar hablando, es con tu amigo Jesús, y es con tu Consolador Espíritu Santo con quien estás hablando. Si hoy tú estás diciendo, yo quiero que el Señor me devuelva eso que me había quitado, mejor cambia esa oración y di, Señor, yo esperaré la tierra prometida que ya tú me has dado en promesa. Vamos a mejor esperar en Dios, porque hay veces que nuestros tiempos no son los correctos, y cuando nos desesperamos, el Señor nos enseña en esa desesperación que lo primero que debemos de hacer es esperar, y lo segundo que Él nos enseña es que las cosas de Él son perfectas, que nosotros queremos cambiar un rompecabezas, queremos cambiar una pieza del rompecabezas. Decimos, sí, esto pega en esta parte, mas sin embargo, cuando empezamos a armarlo, vemos que esa pieza no va en esa parte, vemos que va en una esquina, pero no, resulta que va en el centro. ¿Y cómo nosotros sabemos cómo y de qué manera va una pieza con otra? Primero debemos de ver la caja, debemos de ver el bosquejo, debemos de ver el diseño, el primer diseño para poder armar el rompecabezas. Nosotros no podemos armar un rompecabezas sin saber cómo se ve el diseño inicial. Eso es lo que tengo, lo último que tengo para esta noche. Y si tú te has olvidado de ese primer diseño que el Señor te ha dado, yo oro al Señor para que realmente puedas recuperar no solamente las fuerzas, sino también puedas recuperar tu fe, porque vivimos y estamos aquí por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Aleluya. De verdad, muy poderoso el podcast, y creo que con Dios los que van a escuchar serán bendecidos. Y algo que el hermano Moisés decía en que no hay que desear lo que ya no es tuyo, ya fue el pasado, sino hay que esperar en lo que el Señor tiene, en el diseño de Dios. El Señor no te va a entregar una tierra sucia, no te va a entregar una bendición
sucia, te va a entregar una tierra prometida que fluye leche y miel, porque lo que Dios te va a dar será más grande de lo que tú estás pensando. No será el tamaño que estás pensando, sino será más grande, porque sus pensamientos es más grande que nuestros pensamientos. Dios te va a bendecir a su diseño. Dios te va a bendecir y la promesa que tiene para ti lo va a cumplir. Pero usted tiene que saber que tienes que sufrir, tener un encuentro con Él y Él tiene que llenarte para que tú llenes a otros. No sé lo que usted está haciendo ahora. Para poder culminar le digo esto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob va a estar con usted. No teme nada. Solamente sigue al Señor y Él te va a libertar, Él te va a prosperar, Él te dará lo que te hace falta. Usted puede pensar que te hace falta dinero. Verdaderamente lo que te hace falta es el Espíritu Santo, porque dice una canción, si te tengo a ti lo tengo todo. Y se escucha muy fuerte, pero es la realidad. Muchas personas tienen millones y no son felices. La felicidad vale más que millones. Cuando usted tiene a Cristo, aunque usted no tiene la cantidad que tiene otros, Cristo vale por más. Y es más caro que todo lo que existe, porque nadie puede comprar. Es incomparable. Y es incomparable la presencia de Dios. Entonces, si usted tiene lo más valioso, ¿por qué está llorando? Si usted tiene el poderoso de Israel, ¿por qué está triste? Es Él que te va a hacer pasar el mar rojo. Es Él que va a cambiar tu identidad. Lo que eras antes de ver el video, ya no lo vas a hacer si sigues la palabra del Señor. Como decía el hermano Moisés, la Biblia, léela, porque ahí está reflejado lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Entonces, voy a orar para las personas que todavía no conocen al Señor. Cristo viene y Él viene por su iglesia y Él viene por ti también. Y usted abre su corazón para que Él pueda entrar. Él está tocando hace mucho. Abre su corazón porque Él quiere hacer grandes cosas. Padre eterno, a lo que están viendo el podcast, Señor, si hay alguien que no conoce de ti, que cuando escuche esa palabra, Señor, pueda abrir su corazón y dejar que tú entres, pueda ser salvo en el nombre de Jesús. Padre eterno, declaramos salvación en todos los podcasts, que los que se van a conectar puedan recibirte a ti y puedan tener un encuentro contigo y su vida pueda cambiar. Espíritu Santo de Dios, inunde el podcast, inunde el video, y lo que nos van a escuchar podrá recibir tu palabra y saber que no son controles de nadie, sino son control. El control verdadero eres tú, que controla todo y que nadie va a poder controlar sus vidas. Solamente tú eres el que puede controlarlo. Y que puedan aprender, Señor, que son cabeza, no son cola, y que están para poder conectar a otros con la energía que tú transmites en ellos, Padre. Señor, te oro en el nombre de Jesús. Mis hermanos, gracias por ver ese podcast con nosotros. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.